Tercera observación que quiero hacer. Afortunadamente no existe un programa del movimiento del 15 de mayo. En este terreno a mí me resultan llamativas las exigencias que plantean algunas personas. El movimiento tiene 4 meses. No pidamos peras al olmo. Existen programas serios de los grandes partidos españoles que tienen varios decenios de historia. Bueno, asumamos las carencias que puedan derivarse de esto, pero también sus virtudes. Si yo tengo que categorizar pedagógicamente lo que considero que ocurre en el terreno programático, diré que dentro del movimiento del 15 de mayo hay 3 posiciones distintas. La primera se materializa en un conjunto de demandas de cariz fundamentalmente político. He mencionado una de ellas hace un momento. La reforma de la ley electoral, el establecimiento de medidas que castiguen más severamente la corrupción, el despliegue de procedimientos que garanticen el vigor del principio de división de poderes. En segundo lugar, hay una parte significativa del movimiento que a lo anterior agrega un conjunto de demandas de cariz económico y social, que invitan, por ejemplo, a rechazar el pensionazo que acataron infelizmente los sindicatos mayoritarios en enero, a luchar contra las agresiones que padece la negociación colectiva, o, por mencionar un ejemplo entre muchos, a proponer la instauración de una tasa que grave las transacciones especulativas. Hay una tercera realidad programática, estrechamente vinculada con el quehacer de los movimientos sociales alternativos, que incorpora, con clara vocación de contestación, un discurso hipercrítico con respecto al sistema como un todo, al capitalismo como un todo, y que en ese sentido, y también, acarrea buena parte del acervo de mensajes, de imágenes que proceden del feminismo y del ecologismo en sus versiones radicales. Si tengo que retratar de manera muy rápida la cuestión, diré que entre los jóvenes indignados, hasta hace bien poco, predominaban fórmulas programáticas vinculadas con el primero de esos escalones, mientras que, como acabo de sugerir, el tercero era más propio del quehacer de los movimientos sociales críticos. Unos y otros, mal que bien, se daban cita en el segundo de los escenarios programáticos. A efectos de desentrañar lo que hay por detrás de estas 3 posiciones, tiene sentido que utilicemos con prudencia una categoría que explico inmediatamente, la que nos invita a distinguir entre un movimiento ciudadanista y un movimiento anticapitalista. ¿Cuál es la esencia de un movimiento de carácter ciudadanista? Su propósito de hacer frente a determinada circunstancia concreta que se revelaría en un momento preciso. Ese movimiento, en su esencia, no tiene una franca vocación de permanecer en el tiempo. ¿Qué es lo que caracteriza, en cambio, a un proyecto anticapitalista? Como el nombre lo indica, una vocación rotunda de contestar el sistema como un todo y una vocación paralela de permanecer en el tiempo. Creo que el grueso del movimiento del 15 de mayo, en origen, tuvo un carácter ciudadanista, pero que con el paso de los meses ha ido derivando hacia fórmulas orgullosamente anticapitalistas. Lo digo de otra manera. En términos generales, hemos superado la contestación de la epidermis, una epidermis que se materializaría, por ejemplo, en la corrupción o en la precariedad, para ir al fondo de la cuestión, que no es otra que la contestación del capitalismo como un todo. A mi entender, en este caso, la mayoría de los jóvenes indignados han recorrido con extraordinaria rapidez y enorme lucidez el camino correspondiente, de tal manera que su posible ingenuidad inicial se ha ido diluyendo en provecho de un proyecto cada vez más clara y orgullosamente anticapitalista.